No me pongas ese vestido. Las novias también pueden esconder monstruos. No me pongas ese vestido. Las novias también pueden esconder monstruos. Susurró la niña bajo la mesa de corte del hombre más temido de Madrid. Noa tenía 4 años cuando apareció escondida bajo una mesa de costura. Abrazada a una muñeca sin manga y temblando ante el vestido de novia más caro del Imperio Valcárcel. Leandro Valcárcel. Dueño de hoteles nupciales. Ateliers de lujo y secretos cosidos para la élite. Creyó que la mujer que una vez amó había vuelto para destruir su marca desde dentro. Pero Alma Ríos no regresó por venganza, sino porque una niña recordaba una mano negra, una costura prohibida y una madre que nunca volvió a terminar su vestido. Antes de que terminara aquella noche en Madrid, un hilo negro demostraría que algunas promesas blancas no escondían amor, sino miedo. Y Leandro tendría que decidir si protegía el apellido que lo hizo poderoso o a la niña que señalaba la primera grieta de su imperio. No me pongas ese vestido. Las novias también pueden esconder monstruos. Susurró Noa bajo la mesa de corte. Con la espalda pegada a una caja de retales y una muñeca sin manga apretada contra el pecho. Nadie se movió en el atelier Valcárcel. Las costureras dejaron las agujas en el aire. El jefe de seguridad bajó la mano que ya iba hacia su auricular. Y el vestido de novia suspendido en el centro de la sala pareció más grande de lo que era. Más blanco. Más frío. Como una pared de encaje inclinándose sobre una criatura demasiado pequeña para odiar algo tan hermoso. La niña no lloraba. Eso habría sido más fácil para los adultos. Porque el llanto se limpia. Se consuela. Se aparta con pañuelos caros. Noa solo miraba el bajo del vestido, donde una línea de ren interno se había abierto apenas, dejando asomar un hilo negro tan fino que cualquiera lo habría confundido con una sombra. En la mano de su muñeca, llamada Lola, según había murmurado una costurera. Faltaba una manga. Y del muñón de tela salía una hebra oscura que parecía demasiado parecida a la del vestido. Leandro Valcárcel llegó 5 minutos después. Sin correr y sin levantar la voz. Que era su manera habitual de convertir una crisis en una habitación obediente. Vestía un traje negro hecho a medida. Camisa de seda. Color marfil abierta. 2 botones y un reloj plateado que brilló bajo la luz de los focos como una pequeña sentencia. A los 32 años. Era el hombre que vendía a Madrid el sueño de las bodas perfectas y a la vez guardaba, bajo cada mantel de lino y cada contrato floral, suficientes secretos para que media aristocracia financiera bajara la mirada al verlo entrar. Cerrad las puertas. Retirad los móviles y nadie pronuncie la palabra policía sin que yo la autorice. Dijo con una calma tan afilada que el aire cambió de postura. Luego vio a la niña bajo la mesa. Los zapatos demasiado pequeños cubiertos de polvo de tiza. La muñeca rota. Los ojos enormes fijos en el vestido. Su mundo estaba hecho para novias millonarias. Madres orgullosas. Fotógrafos obedientes y champán frío. No para una niña que miraba una creación Valcárcel como si fuera una boca abierta. Berta Valcárcel apareció desde el corredor de pruebas con un perfume de flores blancas que llegó antes que su voz. Tenía el cabello plateado recogido. Perlas discretas. Guantes negros de piel fina y esa elegancia de mujer que sabe convertir cada gesto en tradición familiar. Leandro. Cariño. Hay que sacarla de aquí antes de que alguien vea esto. Dijo. Y la palabra cariño sonó menos como ternura que como una llave girando en una cerradura antigua. La niña está alterada. El vestido Mendoza Soler debe salir mañana para la presentación privada y no podemos permitir que una escena absurda manche semanas de trabajo. Noa. Al oírla, hundió la cara en la muñeca Lola y sus dedos se cerraron con tanta fuerza que una costurera dio un paso adelante por instinto. Leandro notó el movimiento. Notó también que Berta no miraba a la niña, sino el bajo del vestido rasgado. Nadie la saca todavía. Decidió. Berta giró apenas la cabeza hacia él. Con una sonrisa educada.
No confundas compasión con desorden. Una casa como la nuestra sobrevive porque sabe qué guardar y qué retirar. Leandro no respondió. Pero aquella frase quedó colgada junto al vestido como una segunda costura oscura. La puerta del atelier volvió a abrirse sin permiso. Y Alma Ríos entró con una chaqueta de lana oscura. El pelo castaño recogido bajo una pinza. Las manos marcadas por pequeñas cicatrices de aguja y una expresión que no pedía disculpas por existir dentro de una sala que una vez la expulsó. Leandro sintió el golpe antes de ordenar a su rostro que no lo mostrara. Alma había sido la única mujer capaz de tocar un vestido Valcárcel y decirle que una costura perfecta podía mentir. También había sido la mujer que él llamó traidora cuando desaparecieron unos bocetos tras el incendio del viejo atelier. Aunque en el fondo llevaba años sospechando que aquel insulto fue una manera cobarde de no leer la carta completa que ella le dejó. «Apartad esos vestidos», dijo Alma sin saludarlo. Mirando a Noah. «Cubrid los maniquíes con telas de color y bajad las luces. Esa niña no necesita más blanco encima». Un empleado miró a Leandro. Esperando permiso. Berta soltó una risa suave. «Qué autoridad tan curiosa para alguien que ya no trabaja aquí». Alma lo miró una sola vez. «¿Y qué prisa tan elegante para alguien que aún no ha preguntado por qué una niña está debajo de una mesa?» Leandro dio la orden con un gesto. Y varios maniquíes fueron cubiertos con paños dorados, grises y burdeos. Noah no salió. Pero dejó de apretar la muñeca con tanta violencia. Alma se arrodilló a distancia, sin meter la mano bajo la mesa, y colocó en el suelo un vaso de plástico que había tomado de la zona de las costureras. Una asistente acababa de ofrecer agua en una copa de cristal fino. Y la niña la había rechazado como si pudiera cortarla. «Este vaso no sabe nada de novias», dijo Alma con una suavidad muy práctica. «Solo sabe estar feo y servir agua». Noah miró el vaso. Luego miró a Leandro. Como si intentara decidir si el hombre caro podía castigar a un vaso por no combinar con el atelier. Leandro, que había visto a familias enteras pelear por el tono exacto del marfil en una invitación, se quedó inmóvil ante esa pequeña negociación absurda y sagrada. «El vaso puede quedarse», dijo. Noah arrastró el vaso hacia sí con 2 dedos y bebió un sorbo. Alma no sonrió. Los niños asustados desconfían de las celebraciones prematuras. «Explícame por qué estás aquí», dijo Leandro a Alma cuando la niña volvió a esconder el rostro detrás de Lola. La frase habría sonado como una amenaza para cualquier otra persona. Pero Alma lo conocía lo suficiente para oír también la herida debajo del metal. Porque su madre trabajó en este atelier y porque ayer alguien intentó hacer desaparecer a Noah de la pensión donde la escondieron. Berta frunció apenas el ceño. Un gesto mínimo que habría pasado desapercibido si Alma no hubiera vivido años leyendo imperfecciones en telas caras. «Su madre robó piezas de muestra», dijo Berta. «Hay informes». Alma se levantó despacio. «Los informes Valcárcel siempre tienen una virtud maravillosa, llegan planchados, perfumados y sin las manchas que los explican». Leandro dio un paso hacia ella. «No vengas a mi casa a recitar veneno». Alma sostuvo su mirada. «Tu casa lleva años cosiéndolo». El silencio fue tan tenso que hasta las máquinas de coser apagadas parecieron escuchar. «Noah». «Bajo la mesa», murmuró con la voz escondida en la tela de la muñeca. «Mamá dijo que no cortes ahí». Alma bajó los ojos de inmediato. Leandro también. La niña extendió la muñeca Lola apenas, sin salir del refugio. En el brazo donde faltaba la manga, una hebra negra sobresalía junto a varias fibras blancas. Como si algo se hubiera enganchado y arrancado de golpe. Alma no tocó la muñeca sin permiso. Preguntó primero si Lola podía enseñarle el brazo. Y no tardó tanto en asentir que Leandro, acostumbrado a respuestas inmediatas, descubrió la violencia de su propia impaciencia. Alma examinó la hebra con una lupa de costura que llevaba siempre en el bolsillo. Porque las personas que han perdido la fe en los poderosos aprenden a llevar herramientas pequeñas. Su rostro cambió. Muy poco. Lo suficiente para que Leandro lo viera. «Esto no es hilo de muñeca», dijo.
Berta intervino demasiado rápido. En un atelier hay hilos por todas partes. Alma. No conviertas una casualidad en espectáculo. Alma levantó la mirada. Este hilo se usa en fijaciones internas de alta costura, no en juguetes. Y la torsión es la misma que la del bajo de ese vestido. Leandro se acercó al vestido rasgado. Por primera vez, la pieza central de su colección no le pareció una obra maestra. Le pareció una boca cosida. Noah empezó a balancearse bajo la mesa. Hacia adelante y hacia atrás. Sin llorar. La mano negra se quedó pegada. Dijo. Y las costureras dejaron de respirar. Alma cerró los ojos un instante. No para sufrir bonito, sino para ordenar el horror en piezas que pudieran salvar a una niña. ¿Una mano con guante?, preguntó con mucho cuidado. Noah asintió contra la muñeca. Tiró de mamá. Mamá dijo no cortes ahí. Luego la novia cayó. Leandro sintió una presión extraña bajo las costillas. En su mundo, una novia que cae era una modelo torpe. Un dobladillo mal calculado. Un ensayo que se repetía. Para Noah, una novia caída era quizá una tela blanca, cubriendo una escena que nadie quiso mirar. Berta se quitó los guantes con una lentitud ofensivamente serena. Basta. Está mezclando imágenes. Es una niña traumatizada y Alma está guiando sus respuestas. Alma giró hacia ella. No he mencionado guantes negros. Berta sonrió con frialdad. En esta casa media plantilla los usa para manipular tejidos delicados. Leandro miró los guantes que Berta acababa de doblar. Luego miró la hebra en la muñeca de Lola. La casualidad empezó a parecer demasiado bien vestida. El teléfono de Leandro vibró sobre la mesa central. En la pantalla apareció el nombre del presidente del consejo de marca. Seguido de varios mensajes urgentes, los Mendoza Soler exigían garantías. La prensa de moda preguntaba por rumores de sabotaje. Y alguien ya había filtrado que Alma Ríos había sido vista en el atelier horas antes de que el vestido principal apareciera dañado. Leandro leyó todo sin mover un músculo. Berta aprovechó el instante. Esto es exactamente lo que temía. Alma llega. Aparece una niña. El vestido se rompe, y la marca queda en manos de una historia sentimental sin pruebas. Si permites que esto siga, mañana no perderemos un traje. Leandro. Perderemos generaciones de confianza. Alma rió sin humor. Qué curioso que la confianza siempre se pierda cuando una trabajadora habla. Pero nunca cuando una familia poderosa firma silencios. Leandro levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Ella no respondió de inmediato. Miró a Noah. Que esta niña no apareció aquí por accidente. Su madre murió después de tocar un vestido que no debía tocar. ¿Y si ese hilo está en Lola? Es porque Lola estuvo allí. Noah abrazó la muñeca. Como si acabaran de acusar a su única amiga de saber demasiado. Berta dio un paso hacia la mesa de corte. Noah se encogió al instante. Leandro vio la reacción y algo en él. Algo más viejo que la marca y más limpio que el instinto de negocio. Se colocó entre la niña y su tía antes de que pudiera pensarlo. Quédate donde estás, dijo. Berta lo miró como si él acabara de descoser una regla familiar delante de los empleados. Leandro. He dicho que te quedes. No gritó. No hizo falta. Alma. Que había visto a ese hombre ordenar ruinas con una copa de vino en la mano. No se permitió agradecerle nada todavía. Una orden correcta no borraba años de órdenes equivocadas. Pero Noah levantó un poco la cabeza y miró los zapatos de Leandro sin retroceder tanto. Ese milímetro era pequeño para una sala llena de adultos importantes. Para una niña bajo una mesa. Era casi una provincia. Leandro bajó la voz. Nadie toca a Noah. Nadie toca el vestido. Nadie toca esa muñeca sin que Alma diga cómo. Berta respiró hondo. Estás entregando tu casa a la mujer que ya te robó una vez. Alma respondió antes de que Leandro pudiera herirse de nuevo con esa frase. No le robé nada. Me fui cuando entendí que embalcársela hasta los muertos tenían que vestir bien para no molestar.
La mención de los muertos abrió la puerta al incendio que nadie había nombrado todavía. Leandro recordó el viejo atelier de la calle Atocha. El humo gris saliendo por las ventanas. La llamada de Berta, diciendo que todo estaba controlado. El informe que culpaba a una instalación antigua y a una imprudencia del personal. La firma que él estampó en un acuerdo de silencio, porque la marca estaba a una semana de cerrar su expansión en Barcelona. Recordó a Alma en el funeral de su maestro. Con las manos quemadas por haber intentado rescatar cajas de patrones y los ojos llenos de una pregunta que él no quiso escuchar. Ahora esa misma mujer estaba en su atelier. Mirando un hilo negro como si fuera una segunda llama. Alma. Dijo. Y su voz perdió una capa de hielo. Ella lo cortó sin piedad. No uses mi nombre como si todavía supieras dónde duele. Noa. Ajena al significado completo. Susurró desde debajo de la mesa. La señora olía a flores frías. Alma se quedó quieta. Leandro miró a Berta. El perfume de flores blancas seguía suspendido en la sala. Impecable. Caro. Casi maternal. Y por primera vez, le pareció insoportable. Alma pidió una bandeja de pruebas. Bolsas de conservación y el So-Cat By del vestido Mendoza Soler. Berta dijo que el registro estaba en archivo creativo y que no era necesario hacer un circo técnico delante del personal. Leandro ordenó traerlo. La encargada tardó menos de 3 minutos. Pero volvió pálida. Falta una página. Dijo. Y sostuvo el libro abierto como si temiera que las hojas restantes también pudieran arder. Alma revisó los bordes arrancados. No la cortaron con tijera. La rasgaron deprisa. Leandro miró la línea del vestido. El hilo negro. La muñeca sin manga. La página ausente. Su imperio. Tan perfecto desde lejos. Empezaba a mostrar costuras torcidas en cuanto alguien se atrevía a tocarlo por dentro. Berta sonrió con una paciencia cada vez menos convincente. Los talleres son caóticos. Las páginas se pierden. Las niñas imaginan. Las antiguas empleadas vuelven con rencores. Alma cerró el So con suavidad. Y las familias poderosas llaman caos a todo lo que no consiguen doblar dentro de un cajón. Leandro dijo entonces algo que cambió el peso de la noche. El desfile se suspende hasta nuevo aviso. Berta abrió los ojos. No puedes hacer eso. Él respondió: acabo de hacerlo. El silencio posterior no fue alivio. Fue guerra declarada en voz baja. Los empleados evitaron mirar a Berta. Los teléfonos empezaron a vibrar como insectos atrapados. Unoa. Agotada. Apoyó la frente contra la rodilla bajo la mesa. Alma volvió a arrodillarse. Esta vez un poco más cerca. Y le preguntó si quería salir cuando la sala estuviera menos blanca. Noa no respondió. Pero empujó a Lola hacia ella. Alma tomó la muñeca con la solemnidad con que otros toman documentos sellados. Leandro observó aquel gesto y comprendió que la primera prueba real de aquella noche no era el vestido ni el So roto, sino la confianza diminuta de una niña entregando su único refugio a una mujer que sabía no tirar de él. Berta se acercó a la puerta y dijo: ya sin dulzura. Si detienes este desfile, no solo pierdes un contrato, pierdes el apellido. Leandro no apartó la vista de Noa. Quizá el apellido lleva demasiado tiempo ganando. Alma lo miró un segundo. Sorprendida a su pesar. No perdonaba. No podía. Pero el hombre que una vez eligió el silencio acababa de elegir una pausa. Y algunas verdades solo necesitan eso para empezar a respirar. El señor Caro no sabe cerrar agujeros. Alma no dejó que Noa pasara otra noche dentro de una propiedad Valcárcel. Y lo dijo con esa calma suya que a Leandro siempre le había parecido más peligrosa que un grito. Él propuso una suite privada en uno de sus hoteles. Luego una casa vigilada en las afueras. Después, un coche con cristales oscuros y 2 mujeres de seguridad especializadas en protección infantil. Alma escuchó las 3 opciones sin cambiar de expresión. Mientras Noa abrazaba a Lola y evitaba mirar el vestido cubierto con una tela burdeos.
No vas a cambiarle una mesa de corte por una jaula con sábanas caras. Dijo al fin. Y Leandro sintió la frase como una bofetada bien cocida. Porque no tenía nada exagerado ni injusto. ¿Verdad? Desde el otro lado del atelier. Sonrió apenas y comentó que era conmovedor ver a una antigua empleada dictando medidas de seguridad en la casa que había abandonado. Alma ni siquiera se volvió. Más conmovedor sería que alguien de esta casa hubiera preguntado por qué una niña prefiere esconderse entre retales antes que mirar un vestido de novia. Leandro ordenó preparar un coche sin logotipos. Sin escolta visible y sin que nadie llamara a prensa. Y por primera vez en mucho tiempo, obedecer a Alma no se sintió como perder autoridad, sino como dejar de usarla mal. El trayecto hasta Lavapiés fue breve. Pero a Leandro le pareció una frontera más larga que cualquier vuelo a Barcelona. Madrid cambió detrás de la ventanilla, las fachadas impecables de Salamanca se dieron paso a calles estrechas. Persianas pintadas. Bares pequeños con servilletas en el suelo. Balcones con ropa tendida y vecinos que parecían tener opiniones sobre todo antes incluso de conocer los hechos. Noa viajó sentada junto a Alma, con Lola en el regazo y una manta gris sobre los hombros. No quiso cinturón al principio porque la cinta le recordó una correa de prueba de vestidos. Así que Alma le explicó despacio, sin endulzar demasiado, que el cinturón no era para atraparla, sino para que su cuerpo no saliera volando si el coche frenaba. Leandro observó aquella diferencia mínima y enorme. Alma no mentía para tranquilizar. Explicaba para devolver control. Él, en cambio, llevaba años confundiendo protección con cerrar puertas. Cuando llegaron al portal de un edificio antiguo, con buzones abollados, y una vecina mirando desde una ventana como si acabaran de traerle una novela por entregas. Noa preguntó si allí vivían novias. Alma respondió que no. Que allí vivían facturas. Plantas medio muertas y una lavadora con carácter. La niña pareció aceptar aquella descripción como bastante segura. El taller de Alma ocupaba la planta baja de un local estrecho que olía a tela limpia. Café recalentado. Madera vieja y jabón de manos. No había mármol ni focos de pasarela, sino una mesa de trabajo con marcas de tijera. Una máquina de coser antigua. Cajas de botones mezclados. Rollos de tela apoyados contra la pared y 3 maniquíes cubiertos de inmediato con mantas de colores para que Noa no viera formas blancas en la penumbra. Leandro entró demasiado alto. Demasiado caro y demasiado perfecto para aquel espacio, donde todo tenía una función antes que una apariencia. Su abrigo rozó una caja de cremalleras y casi la tiró al suelo. Alma lo sostuvo con una mano sin mirarlo y dijo que en su taller las cosas no se apartaban por respeto al dinero, sino porque alguien recordaba dónde estaban. Noa, desde la puerta, observó los maniquíes cubiertos y preguntó si debajo seguían siendo monstruos. Alma se agachó cerca de ella. Debajo son trapos con forma. Si alguno se porta mal, lo usamos para limpiar cristales. Noa no sonrió, pero dejó de apretar la muñeca. Leandro, que había pagado fortunas a equipos de bienestar emocional para novias nerviosas, descubrió que a veces una broma honesta servía más que una sala aromatizada. La cena improvisada consistió en tortilla fría, pan de barra, queso envuelto en papel, leche tibia y una manzana cortada con un cuchillo que no habría pasado ninguna auditoría estética de Valcárcel. Leandro quiso llamar a su chef privado, pero Alma lo miró antes de que terminara de desbloquear el teléfono. Si traes una bandeja plateada. La niña vuelve debajo de la mesa. Él guardó el móvil. Noa eligió un trozo de pan y lo olió primero. Como si las cosas blancas también pudieran mentir si se presentaban demasiado limpias. Luego comió despacio, con Lola apoyada en la silla de al lado. Leandro no sabía dónde sentarse. Cada taburete parecía ocupado por una caja. Cada silla tenía telas encima, y la única butaca libre tenía una pata calzada con una revista doblada. Alma apartó un montón de patrones y señaló un banco bajo. Puedes sentarte ahí. Pero no hagas cara de haber descubierto la pobreza como experiencia turística.
Leandro la miró. Iba a decir gracias. Entonces empieza por ahí. Que es más corto. Noah levantó la vista. Miró el traje oscuro de Leandro y preguntó con seriedad si los señores caros también comían tortilla fría. Él partió un trozo de pan y contestó que aquella noche estaban aprendiendo muchas cosas, mientras Noah comía. Alma colocó a Lola sobre la mesa de costura y pidió permiso para revisar el brazo sin manga. La niña tardó en asentir. Pero finalmente empujó la muñeca hacia ella y susurró que Lola no quería vestidos blancos. Alma respondió que Lola tenía muy buen criterio y encendió una lámpara pequeña. De luz cálida. No demasiado directa. Leandro se quedó de pie detrás. Hasta que Alma levantó la mano sin mirarlo. No haga sombra como un edificio con traje. Irse oportu. Bajo la lupa. La hebra negra parecía más rígida que un hilo común. Con una torsión compacta y un brillo mínimo que Alma reconoció de inmediato. No era hilo barato de juguete. Ni una fibra recogida al azar del suelo del atelier. Era una seda técnica usada en fijaciones internas de vestidos de alta gama. Elegida precisamente porque no se veía desde fuera y resistía tensión sin romper la línea del encaje. Esto salió de un Valcárcel. Dijo Alma. Leandro no respondió enseguida. La frase era sencilla. Pero pesaba más que cualquier acusación. Noah miró a los dos adultos y preguntó si Lola había hecho algo malo. Alma dejó la lupa sobre la mesa y dijo que no. Que a veces las cosas pequeñas guardaban verdades grandes, porque los adultos eran demasiado cobardes para llevarlas en la mano. El abrigo de Noah tenía un botón flojo. Quizá arrancado en el forcejeo de la noche anterior. Quizá simplemente víctima de una vida con demasiadas prisas. Alma lo vio cuando la niña se levantó para buscar más pan, y sacó una caja de botones como quien abre un cofre de tesoros humildes. Leandro hizo el gesto automático de ofrecer comprarle otro abrigo. Uno nuevo. Mejor. Sin manchas ni historia. Alma le puso una aguja en la mano antes de que pudiera decirlo. No todo agujero necesita que venga un hombre rico a taparlo con algo nuevo. Leandro miró la aguja como si fuera una herramienta extranjera. ¿Quieres qué cosa? Quiero ver si sabes empezar sin dar una orden. Noah se sentó frente a él. Con la dignidad de una inspectora diminuta. Mientras Alma enhebraba el hilo y le explicaba lo básico con una paciencia bastante menos dulce que eficaz. Leandro hundió la aguja mal. Tiró demasiado fuerte. Frunció el ceño como si el botón le hubiera declarado una guerra personal y acabó pinchándose el dedo. Noah observó la gota de sangre. Luego el botón torcido. Y sentenció con una seriedad devastadora. El señor Caro no sabe cerrar agujeros. Alma apartó la cara para no reírse. Leandro miró el botón. Luego a la niña. Y por primera vez en años aceptó perder sin convertirlo en amenaza. El señor Caro está recibiendo formación. La frase de Noah se quedó en el taller como una lámpara encendida. Alma no lo dijo. Pero Leandro entendió demasiado bien el chiste. Él había construido salones donde se prometían eternidades. Había comprado silencios. Indemnizaciones. Hoteles. Favores y portadas. Pero no sabía cerrar un agujero sin esconderlo bajo tela nueva. Noah. Satisfecha con la humillación pedagógica. Volvió a su pan. Alma tomó el abrigo y revisó la costura que Leandro había intentado hacer. Está horroroso. Dijo. Él respiró despacio. Podrías decirlo con más delicadeza. Podría. Pero entonces no aprenderías. La escena habría sido ridícula si no fuera por la ternura incómoda que empezó a formarse entre ellos. Una ternura que ninguno se atrevía a reclamar. Leandro recordó su penthouse. La mesa de comedor sin migas. Los armarios donde cada camisa estaba perfecta porque nadie real desordenaba nada. Allí. En cambio, una niña lo juzgaba por un botón y Alma lo corregía como si su apellido no valiera más que un dedal. Why. Contra todo pronóstico. Eso le pareció un alivio insoportable. El teléfono volvió a arruinarlo con la puntualidad de las cosas caras.
Berta había enviado un comunicado interno al consejo. Alma Ríos había sido vista manipulando el vestido principal. Una menor no identificada había sido retirada irregularmente del atelier. Y Leandro actuaba bajo presión emocional por una antigua relación personal. La redacción era limpia, venenosa y eficaz. Leandro leyó el mensaje en silencio mientras Alma guardaba la hebra negra en una bolsa pequeña. Ya empezó, dijo ella sin levantar la vista. No sabes qué dice. Sé cómo huele un informe Valcárcel cuando quiere convertir a una mujer en problema. Él apretó el móvil. No voy a firmar nada contra ti. Alma lo miró entonces. Y su cansancio tenía más peso que su rabia. No necesito que me salves con una frase heroica. Necesito que abras los archivos que cerraste cuando mi maestro murió. Leandro sintió que el taller se encogía alrededor de la palabra murió. Noah dejó de masticar. Alma bajó la voz. No para suavizar, sino para proteger a la niña de los bordes más afilados. El incendio del viejo atelier no fue solo humo. Fue el primer lugar donde aprendí que en tu familia hasta la verdad debía llevar velo. Leandro pidió acceso remoto a los archivos antiguos. Y el primer obstáculo no tardó en aparecer. Muchos documentos del incendio estaban archivados bajo restricciones internas creadas por la dirección creativa. Es decir, por Berta. Otros llevaban notas legales que hablaban de preservar la reputación de la marca. Evitar daño a novias pendientes. Impedir interpretaciones maliciosas de terceros. Frases planchadas. Como había dicho Alma. Frases sin sangre. Sin Jolín. Sin nombre propio. Finalmente apareció el acuerdo de cierre compensación a familiares. Confidencialidad del personal. Conclusión, técnica resumida. Autorización ejecutiva. Su firma estaba allí. Nítida. Joven. Arrogante. Puesta con la velocidad de alguien que creía que una crisis se resolvía cuando dejaba de verse. Leandro no dijo que no recordaba. Sí recordaba. Recordaba una semana de llamadas. Una expansión en Barcelona. Berta diciéndole que su madre habría querido proteger el apellido. Alma llorando sin lágrimas en un pasillo del tanatorio. Recordaba haber elegido no mirar. Alma leyó su silencio mejor que cualquier confesión. Ahí está el primer agujero. Dijo. Noah. Que no entendía documentos pero sí tonos. Abrazó a Lola y preguntó si ese papel también mordía. El local quedó en silencio durante varios segundos. Roto solo por el zumbido de la nevera vieja y por un vecino que discutía en la calle sobre una plaza de aparcamiento con una pasión digna de tragedia clásica. Alma tomó el papel impreso. No con sorpresa, sino con una tristeza cansada. Mi maestro no era descuidado. Revisaba enchufes. Cerraba cajas. Apagaba planchas. Gritaba si alguien dejaba una aguja mal puesta. Pero el informe decía imprudencia del personal porque era más cómodo culpar a un muerto que manchar una colección. Leandro quiso decir que Berta le aseguró que no había duda. Que él tenía 27 años y un imperio a punto de romperse. Que no sabía todo. Cada excusa era parcialmente cierta y completamente inútil. Noah se bajó del banco y dejó el botón torcido sobre la mesa frente a él. Para practicar. Dijo. El gesto fue pequeño. Pero tuvo el peso absurdo de una sentencia infantil. Alma cerró los ojos un instante. Leandro tomó el botón. No voy a firmar el comunicado. Alma respondió, eso no repara el incendio. Él miró el papel con su firma. No. Pero quizá impide que arda otra vez. Berta llamó justo antes de medianoche. Leandro puso el móvil sobre la mesa. ¿En altavoz? Porque ya no quería permitir que la familia hablara en habitaciones donde no entraban los afectados. La voz de su tía llegó suave. Con ese barniz de afecto que siempre escondía una orden. Leandro. Cariño. El consejo está preocupado. Esa mujer está usando a la niña para reabrir una herida que ya se cerró. Alma soltó una risa seca. Noah se escondió un poco detrás de la mesa. Al escuchar la voz y quizá algo más.
Una música de flores frías que solo ella reconocía. Leandro miró a la niña y luego al móvil. No se cerró. Se archivó. Berta tardó medio segundo en responder. Ten cuidado. Algunas puertas, cuando se abren, no distinguen entre culpables e inocentes. Alma habló entonces. Sin pedir permiso. Las costuras sí distinguen. Berta. El problema es que usted siempre confió demasiado en que nadie las mirara por dentro. Al otro lado hubo silencio. Luego Berta dijo que el desfile seguiría adelante con o sin la aprobación emocional de un taller de barrio. Cuando la llamada terminó, Leandro ya sabía que su ausencia había dejado el escenario principal en manos de su tía. También sabía que, por primera vez, no quería volver corriendo a recuperarlo si el precio era abandonar a Noah. Alma preparó mantas en el cuarto trasero para que Noah descansara. Aunque la niña pidió que todos los maniquíes siguieran tapados. Leandro ayudó a mover un rollo de tela y estuvo a punto de tirarlo sobre su propio zapato. Lo cual arrancó a Noah una mirada de decepción profesional. También caminas caro. Pero mal. Murmuró la niña antes de meterse bajo la manta con Lola. Alma le acarició el pelo sin invadirla demasiado y dejó una luz pequeña encendida. Leandro esperó en la puerta. Sin entrar. Aprendiendo tarde que proteger también podía significar quedarse fuera. Cuando Alma volvió al taller, encontró al hombre más temido del negocio nupcial sentado ante una mesa vieja. Con una aguja enhebrada, el botón torcido y el documento del incendio abierto a su lado. No parecía redimido. Eso habría sido demasiado fácil y, francamente, bastante irritante. Parecía un hombre que por fin había encontrado el borde del primer agujero y no sabía si tendría valor para seguir descosiendo. Alma se sentó frente a él y dijo, mañana vamos a buscar el libro de corte original. Leandro levantó la vista. Berta no lo entregará. Alma tomó la hebra negra guardada en la bolsa. Entonces haremos lo que hacemos los buenos costureros, cuando una costura miente abriremos por dentro. La costura que ardió 2 veces. La mañana encontró a Leandro Valcárcel sentado en el taller de lavapiés con una aguja en la mano. Una camisa de seda arrugada y la dignidad herida de un hombre que acababa de descubrir que un botón podía resistirse más que un consejo de administración. Noah seguía dormida en el cuarto trasero, con Lola apretada contra el pecho y los maniquíes cubiertos por telas de colores. Porque Alma había decidido que ningún vestido blanco tendría derecho a vigilar el sueño de una niña. Afuera. Madrid ya discutía con su ruido habitual una persiana subiendo. Una moto mal aparcada. Alguien pidiendo café como si el mundo dependiera de ello. Dentro. Sobre la mesa de costura. Estaban la hebra negra guardada en una bolsa. El acuerdo del incendio con la firma de Leandro y el botón torcido que Noah le había dejado para practicar. Alma llegó con 2 cafés en vasos de cartón y una bolsa de churros que no parecían de ningún proveedor de lujo. Leandro miró el desayuno y ella dijo, antes de que él pudiera preguntar, que en su taller la gente comía cosas que manchaban. Él aceptó el vaso como si fuera parte de una penitencia nueva. Menos elegante y mucho más útil. Alma abrió una caja metálica que había guardado durante años en el altillo del taller. Dentro no había joyas, ni cartas d'amour, ni recuerdos cuidadosamente perfumados, sino retales chamuscados. Fotografías impresas. Notas de medidas. Una cinta métrica ennegrecida y un trozo de encaje que olía todavía a humo, aunque el tiempo hubiera intentado desmentirlo. Esto era del viejo atelier. Explicó sin mirarlo demasiado. Porque algunas heridas se cuentan mejor mirando las manos. Mi maestro, Tomás, lo sacó de una caja de muestras la semana antes del incendio. Decía que una costura estaba mal. Pero no mal de torpe, sino mal de escondida. Leandro recordaba a Tomás un hombre pequeño, seco, con gafas en la punta de la nariz y la autoridad silenciosa de quien podía arruinar un vestido de 20.000 euros diciendo simplemente que el dobladillo no respiraba. En el informe oficial, Tomás quedó reducido a imprudencia del personal.
En la caja de Alma. Volvía a ser alguien que había visto demasiado. Ella extendió el encaje quemado junto a la hebra de Lola y al fragmento del vestido Mendoza Soler. La coincidencia no gritaba. Las buenas pruebas rara vez lo hacen. Solo esperaban a que alguien dejara de mirar hacia otro lado. Leandro observó cómo Alma comparaba la tensión del hilo, la inclinación de los puntos y la forma en que la fibra negra se escondía bajo el encaje. Él conocía telas por precio, temporadas y clientas imposibles. Alma las conocía como se conoce a una persona que ha llorado en tu cocina. Este punto no lo hacía tu madre, dijo ella, señalando el encaje chamuscado. Aunque en realidad hablaba de la madre de Noah. La costurera que había muerto antes de poder explicar nada. Tampoco lo hacía Tomás. Es demasiado limpio. Demasiado frío. No tiembla ni cuando está escondiendo algo. Leandro sintió que la palabra frío le rozaba la nuca. Porque en la familia Valcárcel la limpieza siempre había sido una forma de violencia aceptable. Alma colocó otra fotografía sobre la mesa el viejo atelier. Días antes del incendio. Con un vestido colgado al fondo y una sombra negra junto al bastidor. La imagen era borrosa, pero suficiente para ver una mano con guante oscuro, tocando la parte interna del faldón. Leandro no dijo el nombre de Berta. Todavía no. A veces la sangre tarda en aceptar que la familia puede dejar huellas. Noa apareció en la puerta del cuarto trasero descalza, con el pelo revuelto y Lola colgando de un brazo. No parecía descansada. Parecía una niña que había dormido vigilando incluso dentro del sueño. Vio las telas sobre la mesa y se detuvo. Alma cubrió el encaje quemado con un paño color mostaza antes de que la niña pudiera fijarse demasiado. Buenos días. Inspectora de botones. Dijo con una suavidad práctica. Noa miró a Leandro. Luego al botón torcido que seguía sobre la mesa. Y preguntó si el señor Caro había aprendido algo. Leandro. Que la noche anterior habría preferido enfrentarse a 3 socios furiosos antes que a esa auditoría diminuta. Respondió que había aprendido a no tirar tan fuerte del hilo. No asintió con gravedad. Si tiras fuerte. Duela. La frase era sobre costura y no lo era. Alma bajó la mirada un segundo. Y Leandro comprendió que en aquel taller hasta una niña de 4 años sabía decir verdades que los adultos envolvían en contratos. Noa se acercó a la mesa solo cuando Alma apartó los retales blancos. Luego señaló el trozo cubierto y murmuró. Eso huele a la noche mala. Alma no le pidió que recordara más. Noa no era una carpeta abierta ni una testigo adulta a la que se pudiera interrogar por orden cronológico. Le ofreció leche tibia en una taza azul y un pedazo de pan con aceite. Y esperó. Leandro también esperó. Aunque cada minuto le costaba como si alguien estuviera desmontando su imperio fuera de cámara. La paciencia era una habilidad extraña para él. Parecida a dejar una puerta sin cerrar. Noa mordisqueó el pan. Acarició a Lola y, al cabo de un rato, dijo que la mano negra tiró de mamá y que mamá dijo, no cortes ahí con una voz de enfado. No ye susto. Alma cerró los dedos alrededor de la taza. Leandro se quedó inmóvil. La niña añadió que la novia estaba vacía. Que cayó al suelo como una sábana mala y que la señora olía a flores frías. No dijo Berta. No podía. Pero el perfume de flores blancas de la noche anterior llenó la memoria de Leandro con una precisión insoportable. Alma solo preguntó si la señora llevaba guantes. Noa apretó a Lola y respondió que la mano no tenía dedos. Solo negro. El teléfono de Leandro no dejó de vibrar durante la siguiente hora. El consejo exigía una decisión. Los Mendoza Soler amenazaban con llevar la colección a una casa rival. Varios medios hablaban ya de una antigua empleada resentida y una menor manipulada. Y Berta había convocado una reunión creativa para salvar el desfile sin él. En otro tiempo, Leandro habría entrado en un coche oscuro. Habría regresado a Salamanca y habría cerrado la crisis con 3 llamadas. 2 amenazas elegantes y una transferencia lo bastante grande para que todos confundieran silencio con solución. Esa mañana. En cambio,
Miró a Alma revisar una costura quemada y entendió que volver corriendo al poder podía ser la manera más rápida de perder lo único que aún merecía ser reparado. Alma no le agradeció quedarse. Se limitó a decir que necesitaban el libro de corte original del vestido Mendoza Soler y el registro de modificaciones del viejo atelier. Leandro contestó que Berta los tendría bloqueados. Alma guardó la hebra de Lola junto al retal quemado. Entonces hoy vas a descubrir si mandas en tu casa o solo prestas tu apellido para que otros cierren cajones. Era una crueldad justa. Y por eso no pudo defenderse. Regresaron al archivo central de Valcárcel al mediodía. Sin llevar a Noa al atelier principal. La niña se quedó en el taller con una vecina de Alma. Una mujer mayor llamada Puri, que prometió vigilar la puerta. Preparar croquetas si hacía falta y morder metafóricamente a cualquier hombre con traje. Leandro no preguntó si esa mujer tenía licencia de seguridad. A esas alturas empezaba a sospechar que Puri protegía mejor una habitación que la mitad de sus escoltas. En el archivo. Las paredes estaban cubiertas de cajas blancas. Cada una con etiquetas impecables y cintas negras. Como si hasta la memoria de la marca tuviera que vestirse de boda. Berta los esperaba junto a una mesa larga. Con un traje color marfil y guantes negros nuevos. ¡Qué escena tan dramática!, dijo al ver a Alma. La costurera vuelve con su magnate arrepentido a buscar fantasmas. Alma respondió sin perder el paso. No busco fantasmas. Busco patrones. Los fantasmas aparecen solos cuando alguien guarda mal los muertos. Leandro pidió el libro de corte original. Berta colocó una mano enguantada sobre la caja más cercana y sonrió. No todo lo antiguo merece ser abierto. La discusión que siguió no tuvo gritos. Y quizá por eso fue más peligrosa. Berta le recordó a Leandro que la colección sostenía empleos, acuerdos internacionales y la imagen de una familia que sobrevivió a guerras, crisis y novias abandonadas en altares caros. Le habló de su madre. Como siempre hacía cuando necesitaba meter una culpa vieja en una decisión nueva. Tu madre entendía lo que significaba llevar el apellido Valcárcel. Dijo con suavidad. Sabía que a veces una mujer se sacrifica para que una casa no se venga abajo. Leandro sintió el golpe donde ella quería en el recuerdo de una mujer vestida de blanco. Sentada en una mesa enorme. Sonriendo para fotografías que no mostraban su tristeza. Durante años. Él había creído que proteger la marca era una forma de no dejar que aquel sacrificio hubiera sido inútil. Ahora empezó a sospechar que Berta había usado la tristeza de su madre como hilo para coserle obediencia alrededor del cuello. Mi madre no murió para que usaras vestidos como cajas fuertes. Dijo al fin. Berta parpadeó. Apenas. Alma sí lo vio. Y Leandro también aprendió a leer un punto que cedía. Berta accedió a entregar el libro. Pero solo porque negarse habría sido demasiado visible. Alma lo abrió sobre la mesa y revisó las páginas con la rapidez de quien no lee letras, sino respiraciones de tela. La página correspondiente al bajo interno del vestido, Mendoza, Soler, estaba sustituida por una copia limpia. Demasiado limpia. Sin manchas de tiza ni correcciones de taller. Alma pasó el dedo por el borde de la hoja. Esto no trabajó nunca en una mesa de costura. Dijo, es una página hecha para archivo. No peatzela. Berta sonrió. Tu romanticismo sobre la suciedad siempre fue pintoresco. Alma abrió su bolsa y sacó el retal chamuscado del viejo incendio. Luego la hebra de Lola. Y los colocó junto a la página falsa. No es romanticismo. Es método. Las prendas reales dejan rastro. Las mentiras de oficina no. Leandro pidió los registros digitales de modificación. Un técnico dudó. Miró a Berta. Y ese segundo de duda bastó para cambiar de dueño la habitación. ¿A mí?, dijo Leandro. No a ella. El técnico obedeció. Pálido. Y la pantalla mostró una modificación nocturna autorizada desde una credencial creativa superior. El nombre no aparecía completo. Pero las iniciales eran B. V. Berta no perdió el control. Ese era su talento más cruel. Se limitó a suspirar.
Como si todos fueran niños cansados, discutiendo por una mancha. Las iniciales no son una condena. Leandro. En esta empresa muchas manos tocan una colección. Alma levantó el encaje quemado. No muchas manos hacen este punto. Berta miró por primera vez el retal con algo parecido a desprecio personal. Tomás siempre enseñó a sus alumnas a ver tragedia en una costura torcida. La frase salió demasiado rápida. Demasiado específica. Alma se quedó quieta. Leandro también. Nadie había dicho que Tomás hubiera hablado de una costura torcida antes del incendio. Berta notó el error y lo cubrió con una sonrisa. Lo decían todos. Era un hombre teatral. Alma guardó el retal con cuidado. Pero su voz se quebró por primera vez. Apenas lo suficiente para que doliera más. Era un hombre vivo antes de que alguien necesitara que pareciera descuidado. Leandro miró a su tía y entendió que la familia no siempre cae de golpe. A veces se descose. Punto por punto. Hasta que lo que llamabas tradición se convierte en una pieza muerta sobre la mesa, de vuelta en lavapiés. Noa estaba sentada sobre una manta, dando de comer migas imaginarias a Lola mientras Puri explicaba a la muñeca que en Madrid una señorita decente no salía sin Rebeca. La escena habría arrancado una sonrisa en cualquier otro día. Alma entró con el rostro demasiado serio. Y Noa lo notó antes que nadie. La mano negra vino. Preguntó. Alma se agachó. No aquí. Noa miró a Leandro. ¿Tú la mandas? La pregunta cayó en el taller con una inocencia brutal. Leandro se acercó solo hasta la distancia que la niña permitía. No. Luego añadió. Porque por fin empezaba a entender que negar no bastaba. Pero dejé que cerrara puertas en mi casa. Noa frunció el ceño, intentando convertir aquella culpa adulta en algo del tamaño de su mundo. Puertas de vestidos. Leandro tragó saliva. Sí. ¿Y de papeles? ¿Y de gente? Alma lo miró, sorprendida por la falta de defensa. Leandro bajó la vista al botón que seguía en la mesa. No queme esa sala, dijo. Y su voz no buscó absolución. Pero firmé cada silencio que la dejó arder. Noa no entendió todo. Alma sí. Y durante un segundo. El taller pareció quedarse sin ruido. Alma no lo abrazó. No le tomó la mano. No convirtió una confesión necesaria en escena de perdón. Porque el dolor no es un vestido que se arregla con una prueba rápida antes del desfile. Se limitó a sentarse frente a él, con el encaje quemado entre ambos. Y decirle que si quería hacer algo útil dejara de intentar parecer menos culpable y empezara a abrir todo lo que su apellido había cerrado. Leandro asintió. Dime por dónde. Alma sacó las fotografías. La copia falsa del libro de corte y la impresión de las iniciales B. Vi. Por el vestido principal. La capa interna del ren es demasiado gruesa. No solo marca una transacción. Puede esconder documentos. Leandro pensó en el desfile. En la familia Mendoza Soler. En los invitados que esperaban una obra de arte y quizá recibirían una prueba judicial cosida bajo el dobladillo. Pensó en Berta. En su madre. En Alma con ceniza en las manos. En Noa preguntando si él mandaba a la mano negra. Lo revisamos ahora, dijo. Alma negó. No. Lo revisamos bien. Y esta vez no se toca nada sin testigos. Noa levantó a Lola. Lola también mira a Alma. Respondió que Lola había mirado desde el principio. Leandro sintió que aquella muñeca sin manga acababa de convertirse en la testigo más digna de toda la casa Valcárcel. Y Zanoje. El taller se transformó en una mezcla extraña de refugio y sala de guerra. Alma extendió telas oscuras sobre las mesas, para que Noa no viera blanco al despertar. Puri dejó una cazuela de lentejas como si alimentar conspiradores fuera una obligación vecinal. Y Leandro envió órdenes para asegurar copias externas de todos los archivos antes de que Berta pudiera borrarlos o plancharlos hasta dejarlos inofensivos. Noa se durmió al fin sobre un colchón bajo, con Lola en brazos y una tela color champagne cubriendo el maniquí más cercano. Leandro se quedó junto a la puerta.
cosiendo el mismo botón una y otra vez en un retal de práctica. No porque mejorara mucho, sino porque por primera vez no estaba pagando a nadie para que aprendiera en su lugar. Alma lo observó desde la mesa de trabajo. Todavía coses fatal, dijo en voz baja. Él miró el hilo torcido. Lo sé. No uses eso para parecer humilde. Úsalo para no olvidar. Afuera. Madrid seguía despierta. Dentro. La costura que había ardido 2 veces empezaba a abrirse. Y bajo la capa interna del vestido Mendoza Soler esperaba la pregunta que podía hundirlo todo: ¿qué contrato había sido tan importante como para matar a una costurera y culpar a una niña de haber sobrevivido? El desfile del hilo negro. El desfile se celebró en una mansión blanca a las afueras de Madrid. Una de esas casas donde el mármol parece no haber conocido jamás un zapato sucio y las lámparas cuelgan como promesas demasiado caras. Berta Valcárcel había decidido continuar. Porque las mujeres como ella no cancelaban una mentira solo porque alguien hubiera encontrado el borde del hilo. A las 8 de la tarde. Los coches negros empezaron a detenerse frente a la entrada, dejando salir a madres de novia con joyas antiguas, empresarios con sonrisas medidas, periodistas de moda, abogados familiares y una pareja Mendoza Soler que parecía menos enamorada que cuidadosamente fusionada por intereses patrimoniales. El vestido principal esperaba en el salón central, cubierto por una funda de seda marfil, rodeado de flores blancas cuyo olor llegó hasta el pasillo trasero. Allí, lejos de las cámaras, Noa se quedó sentada sobre una alfombra con Lola en brazos, Alma a su lado y una salida abierta detrás. Leandro había querido poner seguridad en cada puerta. Pero Alma solo aceptó una mujer de confianza y una condición: nadie usaría a la niña como espectáculo. Antes de que empezara la presentación, Alma sacó de una bolsa de tela un trozo de pan, una porción pequeña de tortilla y una botella de agua sin etiqueta elegante. Noa miró la comida con la cautela de quien había aprendido que lo bonito casi siempre pedía algo a cambio. No es de la boda, dijo Alma, ofreciéndole un pedazo de pan envuelto en una servilleta sencilla. Stílchala. Y Puri ha dicho que si no comes, vendrá personalmente a regañar al vestido. Noa mordió un poco. Sería. Mientras Leandro observaba desde el umbral, un camarero acababa de ofrecer pasteles diminutos con pétalos de azúcar y copas de cristal. Pero él no llamó a nadie para cambiar el pan por algo más digno de la mansión. En cambio, se agachó a distancia y preguntó si quería agua en un vaso normal. Noa lo miró. Luego miró sus zapatos impecables. Y respondió que sí. Pero sin copa que pareciera de novia. Leandro fue a buscar un vaso de cocina. Alma lo siguió con la mirada. Sin perdonar todavía, pero registrando el detalle. A veces un hombre empieza a cambiar cuando por fin entiende que una niña no necesita lujo, sino permiso para no tener miedo. En el salón principal, Berta subió al pequeño escenario con un vestido color marfil, perlas en el cuello y guantes negros, tan finos que parecían hechos de sombra. Habló de tradición, de la artesanía española, de las mujeres que cruzaban generaciones envueltas en encaje, de la pureza de una casa que había vestido a novias durante décadas. Cada palabra estaba planchada. Cada pausa sabía dónde colocarse. Luego, con la misma delicadeza con que una aguja atraviesa tela sin pedir perdón, cambió el tono y anunció que la marca había sufrido un intento de sabotaje por parte de una antigua colaboradora movida por resentimientos personales. En una pantalla aparecieron imágenes de Alma entrando en el atelier, fragmentos de registros editados y el nombre de la madre de Noa asociado a un antiguo robo de muestras. El murmullo de los invitados fue frío, educado, casi peor que un insulto. Alma no estaba en la sala para defenderse con lágrimas. Entró por el lateral con una carpeta, el cabello recogido, las manos limpias y la mirada de quien no iba a pedir permiso para tocar una mentira que ya había matado demasiado silencio. Leandro se levantó antes de que Berta terminara la siguiente frase. No subió al escenario como dueño ofendido ni como amante arrepentido.
Subió como un hombre que por fin aceptaba que su apellido estaba sentado en el banquillo. La presentación queda detenida, dijo. Y el salón se llenó de un ruido breve, elegante y asustado. Berta giró hacia él con una sonrisa sin calor. Leandro, no conviertas un problema técnico en una escena familiar. Él miró a los invitados. Luego a la pantalla donde el nombre de Alma seguía brillando como una acusación. Precisamente porque es familiar. Ha durado demasiado. Alma colocó sobre una mesa el retal chamuscado del viejo atelier. La hebra negra de Lola. La copia falsa del libro de corte. La fotografía borrosa del guante y el registro de modificación con las iniciales B. V. No explicó la historia como una conferencia. La contó como se cuenta una prenda por dentro: primero la fibra. Luego la tensión. Luego la mano que tiró del hilo. Una costura no miente si sabes mirarla. Dijo. Este hilo negro fue añadido después del diseño original. No sostiene el vestido. Señala lo que el vestido debía esconder. Berta soltó una risa suave que no convenció a nadie que supiera escuchar miedo en una mujer elegante. Alma siempre tuvo talento para convertir defectos de taller en novelas trágicas. Alma levantó el fragmento de encaje quemado. Este defecto apareció antes del incendio donde murió Tomás. El mismo punto aparece en el vestido Mendoza Soler y en la muñeca de una niña cuya madre trabajó en esa pieza. La mención de Noah hizo que varias cabezas se volvieran hacia el pasillo. Pero Leandro se colocó de forma que nadie pudiera mirar más allá de él. La niña no sube a este escenario. Dijo. No es una prueba viviente ni una historia de prensa. Berta lo observó con una decepción casi maternal. Qué noble te has vuelto en 24 horas. Leandro respondió. No. Solo llego tarde. Alma abrió la carpeta con las fotografías de backstage. Una de ellas mostraba a Berta cerca del bastidor, con guantes negros. El día en que la madre de Noah revisó el bajo interno del vestido. La imagen no bastaba por sí sola. Pero junto al hilo, el retal, el registro y la página falsa. Empezaba a coser una acusación que ya no dependía de una niña temblando. Desde la habitación lateral, Noah oyó la voz de Berta por los altavoces internos y se quedó inmóvil con Lola apretada contra el pecho. Alma había dejado la puerta entreabierta para que la niña no se sintiera encerrada. Y aún así el olor de las flores blancas avanzó por el pasillo como un recuerdo con zapatos. La mujer de seguridad quiso cerrar. Pero Noah negó con la cabeza. Quería ver sin ser vista. En la pantalla auxiliar apareció Berta. Guantes negros. Cuello de perlas. Sonrisa limpia. Noah respiró raro. No como cuando un niño se asusta de un trueno, sino como quien reconoce una habitación a la que nunca quiso volver. La señora de las flores frías tocó el monstruo. Murmuró. Y la mujer a su lado llamó a Alma por el comunicador sin añadir dramatismo. Alma escuchó la frase en el auricular. No la repitió al público. No necesitaba convertir el dolor de Noah en espectáculo. Se limitó a mirar a Leandro. Y él entendió. Noah había dado la última puntada. Pero los adultos tendrían que cargar con la tela. Leandro bajó la vista al vestido cubierto en el centro del salón y preguntó a Alma con una calma nueva. ¿Corto dónde? El gesto de Alma al entregarle las tijeras de plata fue pequeño. Pero para Leandro tuvo el peso de una llave que no abría una puerta, sino una responsabilidad. Durante años, él había autorizado cierres, acuerdos, silencios y comunicados. Había permitido que otros ensuciaran sin mirar demasiado. Siempre que la colección saliera perfecta y el apellido sobreviviera. Ahora sostuvo unas tijeras. No un contrato. Berta bajó del escenario de golpe. Por primera vez sin medir del todo el movimiento. Notó a Quizesi vestido. Leandro la miró. Eso debiste decirlo cuando alguien lo convirtió en escondite. Berta se acercó. Y su voz perdió el terciopelo. Las novias ricas no compran vestidos. Leandro. Compran silencio con forma de encaje. Tu madre lo sabía.
Mi hermano lo sabía. Todos los que sostuvieron esta casa lo sabían. El salón quedó quieto. No fue una confesión completa. Pero fue algo peor para ella, una filosofía dicha en voz alta. Leandro sintió que el recuerdo de su madre, tantas veces usado como venda, se convertía por fin en una herida propia. Entonces hoy dejamos de venderlo, dijo. Y hundió las tijeras en la capa interna del vestido. El corte sonó poco. Casi nada. Apenas un suspiro de tela. Nadie espera que un imperio caiga con un ruido tan humilde. Alma guió la mano de Leandro solo lo necesario, señalando la zona donde la tensión del encaje no respiraba igual. La tela se abrió y dejó ver una capa interior reforzada con hilo negro. Dentro había una funda plana, cosida al forro, con documentos doblados y un código de referencia vinculado a la transferencia de propiedades entre las familias del enlace. No hacía falta comprender cada término jurídico para entender la escena. Aquel vestido no era solo una prenda. Era una caja fuerte de encaje. Un murmullo mucho más oscuro recorrió la sala. Los Mendoza Soler palidecieron de maneras distintas. Los abogados se miraron como si acabaran de encontrar una factura con sangre moral. La prensa levantó cámaras, pero Leandro alzó una mano y ordenó que nadie grabara a la menor ni mencionara su ubicación. Los documentos serán entregados a revisión independiente, dijo. Y todos los contratos vinculados a esta prenda quedan suspendidos. Berta lo miró con odio frío. Estás destruyendo Valcárcel. Él sostuvo la mirada. No. Estoy abriendo lo que tú cosiste cerrado. Alma tomó la funda con guantes de conservación. No con triunfo. La victoria, cuando llega tarde para los muertos, no se parece demasiado a la alegría. En su rostro había alivio, rabia y una tristeza que Leandro no intentó tocar. La madre de Noah no robó ninguna muestra, dijo Alma al salón. Encontró esto antes que nosotros y alguien decidió que era más fácil llamarla ladrona que permitirle hablar. Berta intentó recuperar el control con una última maniobra. Afirmó que Alma manipuló pruebas, que Leandro estaba emocionalmente comprometido, que una niña traumatizada no podía sostener una acusación y que la casa Valcárcel jamás habría permitido semejante uso de sus prendas. Leandro la interrumpió con una frase que le costó más que cortar el vestido. La casa Valcárcel lo permitió porque yo no pregunté lo suficiente. Porque firmé silencios. Porque confundí reputación con honor. El salón escuchó. Alma también. Desde el pasillo, Noah no entendió todas las palabras. Pero sí vio que el hombre caro no estaba tapando el agujero con otro vestido. Esta vez dejaba el hilo a la vista. La seguridad interna intentó acercarse a Berta. Pero ella levantó la barbilla con una dignidad fabricada durante décadas. No vas a entregar a tu familia. Leandro bajó las tijeras. Y por un segundo pareció el niño de una casa demasiado grande, mirando a la mujer que le enseñó que el apellido era una pared más importante que las personas detrás. Luego volvió a ser el hombre que podía hacer temblar un salón sin levantar la voz. Solo que ahora esa fuerza apuntaba en otra dirección. Mi familia empezó a perderse cuando decidió que los muertos podían archivarse y las niñas podían callarse por el bien de una colección. Ordenó bloquear los archivos creativos, preservar los libros de corte, suspender al equipo que hubiera participado en modificaciones no registradas y avisar a una auditoría externa. No mencionó venganza ni amenazas. No hacía falta. La caída de Berta sería lenta, documentada y pública. Y quizá por eso más definitiva. La mujer que había cosido silencio en los vestidos descubrió que el peor enemigo de una mentira no siempre es el escándalo, sino una costura abierta bajo buena luz. Cuando Alma regresó a la habitación lateral, Noah seguía sentada con Lola y no preguntó si habían ganado. Los niños que han perdido demasiado pronto rara vez confían en palabras grandes. Preguntó si el monstruo del vestido seguía allí. Alma se sentó a su lado. Dejó las tijeras sobre la mesa lejos de sus manos y respondió que el vestido ya no podía esconderlo. Noah pensó un momento. La novia está vacía todavía. Leandro, que se quedó en la puerta sin entrar hasta que Alma lo miró y asintió.
respondió con cuidado. Ahora la novia está abierta. Y nadie va a pedirte que la mires. Noah lo observó con los ojos cansados. Lola puede no declarar. Alma cerró los ojos un instante. Porque esa pregunta tenía más sentido moral que media sala de abogados. Lola ya hizo bastante. Leandro se agachó a distancia y dijo que ningún periodista vería a Noah. Ningún invitado la tocaría y ningún adulto usaría su miedo para limpiar el apellido Valcárcel. Noah no lo abrazó. No le sonrió. Solo empujó hacia él el botón torcido que había traído en el bolsillo de Lola y dijo, para que no se te olvide cerrar bien. El regreso al salón fue breve y necesario. Leandro anunció el fin del desfile. La suspensión del contrato Mendoza Soler y la creación de una revisión independiente de todos los encargos especiales de la Casa Valcárcel. Los invitados no aplaudieron. Las personas ricas rara vez aplauden cuando alguien acaba de enseñarles el forro de sus acuerdos. Algunos se fueron indignados. Otros hicieron llamadas urgentes. Varios periodistas comprendieron que tenían una historia más grande que una colección arruinada. Alma permaneció a un lado, con los documentos protegidos. Y vio cómo el hombre que una vez eligió cerrar un incendio para salvar una marca, ahora dejaba que la marca ardiera bajo luz pública para salvar una verdad. No era perdón. Todavía no. El perdón no entra por una puerta abierta solo porque alguien al fin dejó de mentir. Pero cuando Leandro bajó del escenario y se quedó frente a ella con las tijeras de plata en la mano, no dijo que lo había hecho por amor ni pidió que ella lo mirara como antes. Solo dijo, no sé si esto cose algo. Alma tomó las tijeras. Las limpió con un paño y respondió, no. Pero al menos dejaste de esconder el hilo, el vestido que no escondía nada. La mañana posterior al desfile no olía a victoria, sino a café frío. Tinta de comunicados legales y flores blancas marchitándose en cubos de basura demasiado caros. La mansión había quedado vacía antes del amanecer. Con el vestido Mendoza Soler abierto sobre una mesa de conservación y el hilo negro expuesto como una vena que nadie podía volver a llamar adorno, Berta Valcárcel fue apartada de la dirección creativa mediante un procedimiento interno que sonó elegante en los papeles y humillante en los pasillos. Porque las caídas de las personas poderosas rara vez se escriben con las palabras que merecen. Leandro entregó los documentos a una revisión independiente y aceptó que los contratos especiales de la casa fueran examinados sin filtros familiares. El consejo intentó convencerlo de preparar una versión suave. Algo sobre irregularidades históricas. Responsabilidades compartidas y compromiso renovado con la artesanía. Leandro escuchó 10 minutos. Apoyado en una mesa donde antes se elegían velos de novia. Y luego dijo que si alguien volvía a llamar irregularidad a una niña escondida bajo una mesa de corte, tendría que buscar otro apellido que proteger. Noah no apareció en ningún comunicado. Y esa fue la primera decisión correcta que no sirvió para salvar la marca, sino para salvar a una niña de convertirse en otro tipo de vestido público. Los periodistas pidieron entrevistas. Los canales de moda querían imágenes de la pequeña testigo. Y una agencia de reputación llegó a sugerir una campaña sobre la inocencia recuperada del blanco. Frase que hizo que Alma dejara una taza sobre la mesa con tanta fuerza que hasta Leandro entendió que había modos muy creativos de seguir siendo monstruoso. Él rechazó la propuesta sin mirar el presupuesto. Noah no es una historia de marca, dijo. Y aunque la frase debería haber sido obvia. En aquella casa lo obvio llevaba años, necesitando escolta. Alma lo oyó desde el otro extremo del taller, donde revisaba con 2 artesanas mayores los registros de prendas especiales. No le dio las gracias. Todavía no. Pero tampoco lo corrigió. Y Leandro empezó a aprender que en la gramática de Alma, un silencio sin rechazo podía ser una puerta minúscula. No abierta. Pero quizá ya no tapiada. La investigación interna no devolvió a la vida a la madre de Noah ni a Tomás, el maestro de Alma. Pero les devolvió algo que durante años había estado cosido bajo mentiras: sus nombres completos. El informe revisado reconoció que la costurera no había robado muestras,
que Tomás había señalado alteraciones sospechosas antes del incendio y que varios documentos fueron cerrados de forma precipitada para proteger la reputación de Valcárcel. No hizo falta inventar procedimientos heroicos ni juicios espectaculares. Bastó con abrir archivos, conservar pruebas, llamar a quienes habían sido silenciados y dejar de perfumar cada frase hasta que no doliera. Alma leyó el documento en su taller de lavapiés, sentada junto a la máquina de coser antigua, con las manos quietas sobre la mesa. Leandro estaba frente a ella. No demasiado cerca. Puri. Desde la puerta. Fingía ordenar botones para no admitir que estaba llorando. Alma pasó una página y dijo que Tomás habría corregido 3 comas y luego habría llamado cobardes a todos. Leandro respondió que seguramente también habría corregido su costura. Noah. Jugando con Lola en el suelo. Levantó la cabeza y aseguró que la costura del señor Caro seguía dando pena. Por primera vez. Alma rió sin esconderse. Valcárcel perdió más de lo que sus abogados querían admitir. 3 familias cancelaron sus bodas. 2 hoteles rompieron acuerdos de exclusividad. Una línea internacional de vestidos quedó suspendida y varios clientes, que durante años compraron silencio con encaje, huyeron indignados porque la casa había cometido el pecado imperdonable de mostrarles el espejo. Leandro no fingió que el derrumbe no dolía. Dolía. Había construido aquel imperio desde la rabia. Desde la ausencia de su madre. Desde la obsesión de que ningún Valcárcel volviera a aparecer débil en una mesa de negociación. Pero cada vez que sentía el impulso de salvarlo todo con una maniobra brillante, miraba el botón torcido que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta y recordaba la voz de Noah diciendo que no sabía cerrar agujeros. Entonces elegía otra cosa: abrir libros de corte. Escuchar a las costureras. Aceptar que los talleres no fueran decorado de campaña, sino lugares de trabajo con voz propia. La reforma más escandalosa no fue financiera, sino simbólica. El atelier principal dejaría de depender solo de la dirección familiar, y pasaría a tener un consejo de artesanas con poder real para revisar encargos especiales. Berta lo llamó traición. Leandro pensó que quizá por fin era una herencia decente. Alma aceptó participar en la reconstrucción. Pero no como novia recuperada, ni como musa de un arrepentimiento masculino bien fotografiado, sino como directora externa de restauración y memoria textil. Con contrato claro. Independencia y derecho a decir no sin que nadie la acusara de ingratitud. Leandro intentó, al principio, ofrecer más de lo que ella pedía: un taller nuevo, una ampliación, una cuenta para becas, muebles mejores, luces de precisión, seguridad privada. Alma lo escuchó con paciencia y luego le puso en la mano una lista mucho más corta: reparar el techo que goteaba, pagar salarios atrasados a antiguas trabajadoras, abrir los archivos a familias afectadas y no comprar su puerta. Mi taller no necesita convertirse en una sucursal de tu culpa, dijo, mientras Noah dibujaba a Lola con 2 brazos. Aunque uno salía del sitio equivocado. Leandro bajó la lista. Entendido. Alma lo miró con esa desconfianza suya que ya no era puro rechazo, sino vigilancia legítima. No. Todavía no. Entender es hacerlo cuando nadie te está mirando. Él guardó la lista en el bolsillo junto al botón torcido. Aprendía lento. Pero por primera vez no contrató a nadie para aprender por él. Noah tardó semanas en entrar en una habitación con un vestido blanco sin buscar la parte de abajo para esconderse. Nadie la apuró. Alma cubrió los maniquíes cuando hacía falta. Puri declaró ilegal cualquier tul que diera sustos antes del desayuno. Y Leandro aprendió a quedarse en el umbral hasta que Noah lo invitara con un gesto. A veces la niña lo llamaba señor Caro. A veces Leandro. Y una tarde, cuando él consiguió coser 3 puntos seguidos sin hacer un nudo indecente, le concedió el título provisional de señor menos caro. Lola también tuvo su proceso. Alma no le puso una manga perfecta de inmediato. Primero preguntó a Noah qué quería recordar y qué quería arreglar. La niña pensó mucho.
con esa seriedad de los 4 años cuando los adultos por fin les dan tiempo. Y pidió que Lola tuviera manga. Pero que se viera un poquito el hilo negro. Para que no mienta. Explicó. Alma la abrazó solo cuando Noah se acercó primero. Leandro miró la escena desde la puerta del taller y entendió que algunas reparaciones no consisten en borrar la marca, sino en impedir que vuelva a usarse como escondite. El vestido pequeño llegó un viernes de lluvia. No desde Valcárcel, sino desde las manos de Alma. Era de color blanco en ñaa. Sencillo. Sin cola. Sin capas excesivas. Con un bolsillo diminuto para Lola y una línea de hilo negro visible en el bajo. Recta pero deliberadamente expuesta. Noah lo miró desde la silla. Con los pies colgando y la desconfianza preparada. ¿Es de novia?, preguntó. Alma negó. Es de Noah. La diferencia pareció importante. La niña tocó el hilo negro con un dedo y preguntó si ese hilo escondía monstruos. Alma respondió que no. Que algunos hilos negros servían para recordar dónde no se debía volver a esconder nada. Leandro. Sentado a una distancia prudente. Añadió que nadie tenía que ponérselo si ella no quería. Noah miró el vestido. Miró a Lola. Miró a Leandro y dijo que podía probarlo. Pero que si el vestido se portaba raro, Puri tenía permiso para regañarlo. Puri. Desde la cocina. Gritó que por supuesto. Que ella no le tenía miedo ni a los vestidos ni a los hombres con reloj de plata. El taller se llenó de una risa pequeña. Imperfecta y real. Alma ayudó a Noah a ponerse el vestido sin prisas. Explicando cada movimiento antes de hacerlo. Esperando cada asentimiento. Dejando que la niña metiera primero los brazos y después decidiera si quería cerrar los botones. Leandro no miró como dueño de una marca ni como hombre que espera una escena emotiva para sentirse perdonado. Miró como alguien invitado a presenciar una confianza frágil. De esas que se rompen si uno aplaude demasiado fuerte. Noah se plantó frente al espejo pequeño del taller. El vestido no la transformó en princesa. Y quizá por eso funcionó. Seguía siendo una niña con el pelo algo revuelto. Las rodillas con marcas de juego. La muñeca Lola en un brazo y una línea negra visible en el bajo. No parece monstruo. Dijo al fin. Alma se agachó a su lado. No. Porque no esconde nada. Leandro sintió que aquella frase desmontaba más lujo que todas las auditorías. Durante años había vendido vestidos que prometían convertir a las mujeres en imágenes perfectas. Alma acababa de hacer uno que permitía a una niña seguir siendo ella misma. Era una diferencia tan grande que casi daba vergüenza haber tardado tanto en verla. La relación entre Alma y Leandro no volvió con música de violines ni beso bajo lluvia. Porque Alma tenía demasiado respeto por sí misma para cerrar una herida como si fuera una escena bonita. Una noche. Después de ordenar telas y guardar las tijeras de plata en una caja nueva, ella lo acompañó hasta la puerta del taller. Madrid olía a asfalto mojado y pan de madrugada. Leandro llevaba la chaqueta al brazo. En el reloj apagado y un dedo con una tirita ridícula por culpa de una aguja que seguía ganándole pequeñas batallas. No voy a pedirte que vuelvas, dijo él. Y la honestidad de no pedir sonó mejor que cualquier promesa grande. Alma apoyó una mano en el marco de la puerta. Bien. Porque no soy una habitación que se reabre con llave maestra. Él asintió. Lo sé. Tampoco soy el premio por haber hecho lo correcto tarde. También lo sé. Ella lo miró largo rato. Buscando al hombre que la había herido y al que estaba intentando no serlo. Al final, tomó una llave sencilla del bolsillo y se la mostró sin entregársela todavía. Algún día quizá puedas tener una, pero incluso con llave. Se llama. Leandro bajó la voz. Llamaré. Alma guardó la llave. Entonces empieza mañana. A las 9. Hay cajas que bajar. Al día siguiente. Leandro llegó a las 9:05. Sin escolta visible y con café para todos. Aunque se equivocó con el de Puri, y eso casi provoca un conflicto diplomático en el barrio. Bajó cajas.
Dobló telas. Escuchó historias de antiguas trabajadoras y se quedó hasta tarde intentando coser la manga nueva de Lola bajo la supervisión de Noah. La puntada le salió torcida. Luego demasiado apretada. Luego, por alguna razón incomprensible, anudada a su propio puño. Noah observó el desastre con la solemnidad de una jueza cansada pero justa. Alma. Desde la mesa. No, intervino. Leandro respiró. Deshizo el nudo sin romper la tela y volvió a empezar. Ese fue el gesto que Alma vio de verdad, no la puntada, sino la paciencia de no tapar el error con tela nueva. Cuando por fin la manga quedó unida. Fea pero firme. Noah tomó a Lola. La examinó por todos lados y dijo: todavía coses fatal. Pero ya no escondes el hilo. Leandro cerró los ojos un segundo. Como si aquella absolución parcial de una niña valiera más que cualquier premio de moda. Alma sonrió apenas. No era final de cuento. Era mejor, era una mesa de trabajo abierta. Con luz cálida. Errores visibles y gente dispuesta a quedarse. Meses después. El antiguo desfile Valcárcel fue reemplazado por una exposición pequeña llamada Costuras a la Vista. Sin novias obligadas a sonreír. Sin contratos escondidos. Sin niñas convertidas en relato de redención. Había vestidos antiguos abiertos por dentro. Nombres de artesanas en las etiquetas. Historias de errores corregidos y una mesa donde los visitantes podían ver cómo se reparaba una prenda sin ocultar del todo la cicatriz. Noah asistió un rato con su vestido blanco y el hilo negro visible. Pero se fue antes de que hubiera demasiada gente. Porque sanar no significa volverse disponible para todos. Leandro no la presentó a nadie. Alma tomó su mano para cruzar la calle. Y la niña extendió la otra hacia Leandro sin mirar demasiado. Como si aquello fuera normal y... precisamente por eso. Enorme. Él la tomó con cuidado. Al llegar al taller, Noah pidió pan. Lola pidió según ella una siesta. Y Alma abrió la puerta. Leandro se detuvo en el umbral y llamó con los nudillos aunque la puerta ya estaba abierta. Alma lo miró. Cansada. Hermosa. Todavía dueña de sus límites. Y dijo que podía pasar. Si esta historia te recordó que no todo lo blanco es inocente y que algunas heridas solo sanan cuando dejamos de esconder el hilo. Cuéntanos desde qué ciudad o país la estás escuchando y qué promesa todavía merece ser cosida de nuevo.